Definitivamente la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi siempre estará presente en nuestros corazones, y es que para muchos es la mejor representación cinematográfica de un Spider-Man. Y gracias a la aparición del Spider-Man de Tobey Maguire en Spider-Man No Way Home, muchos pudimos revivir esa increíble época donde la trilogía de Sam Raimi era definitivamente la película número uno de superhéroes en todo el mundo. Es cierto que gracias a esta nueva aparición de Tobey Maguire en el cine, las figuras de este Spider-Man se fueron a las nubes en cuanto a precio, y el día de hoy tenemos una de esas figuras tan buscadas, tan cotizadas, lista para ser repintada. Hey, ¿qué tal, buenas espartanos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien allá en su house. La figura que tenemos el día de hoy es esta que están viendo en pantalla. Como la ven, pues está bastante desgastada. Al parecer le aplicaron algún tipo de spray en aerosol plateado. Después intentaron retirarla con me parece que con thinner, ¿no? Entonces hizo que se quitara la pintura que viene por defecto y pues quedaran estos manchones plateados en la figura. Mis amigos de Juguetes La M, que es un puesto de figuras bastante bueno en el Rock Show, les dejo en la descripción su Instagram, me dejaron como tarea repintar esta figura. Y pues bueno, ya vieron cómo viene, así que vamos a ver qué tal queda. Bienvenidos a un capítulo más con Street Play. Corre el intro. Iniciaremos revisando las articulaciones de nuestra pieza, y es que como pueden ver están bastante flojas, así que utilizaremos pegamento instantáneo, solo un par de gotas en la articulación donde queramos mejorarla, y vamos a continuar moviendo la articulación durante 2 o 3 minutos. No dejen de mover porque si no la articulación se les va a pegar, y una vez completamente seco la articulación va a quedar bastante bien, así que solamente hay que repetir el proceso en las articulaciones que queremos mejorar o endurecer. Ahora vamos a aplicarle un poco de alcohol a toda la figura, vamos a limpiarla para quitar cualquier impureza que tenga la pieza, y ahora sí es momento de aplicar primer en aerosol, solo una pequeña capa que cubra pues bastante pero no tanto, ¿ok? Algo como están viendo en pantalla, y ya con el primer completamente seco, como ven no está cubriendo toda la figura, pero más o menos. Es importante recalcar que vamos a utilizar diluyente para acrílicos, ¿ok? Yo uso de esta marca, ustedes pueden usar la marca que quieran, y esto nos va a ayudar a que la pintura que apliquemos no genere ningún tipo de grumos y bueno, pues nos afecte al terminado de la figura. Como ven, aquí estoy usando un rojo carmín bastante bonito, a mí me gusta mucho este tono de rojo, y lo apliqué diluyéndolo bastante con el diluyente para acrílicos, unas 2 capas, y queda de esta manera. Una vez completamente seco vamos a aplicar una leve capa de spray mate en aerosol, ok, es sellador, así que con terminación mate es importante. Luego vamos a aplicar este azul marino bastante oscuro, de igual manera con el mismo diluyente para acrílicos, ¿vale? Para que pues no se generen grumos y la textura que tiene la figura no se nos pierda al momento de aplicar la pintura. De esta manera es como ha quedado. La verdad es que la base completa de pintura o de colores de este traje es bastante sencillo, así es como ha quedado. Y ahora sí viene la parte más difícil, y es que hay que usar un pincel muy fino, amigos, bastante fino. Lo pueden encontrar en esas tiendas donde venden materiales para poner uñas o en tiendas de arte. Yo ahí es donde consigo estos pinceles sumamente finos. No es un color plateado puro el que estoy aplicando, sino que es plateado con un poco de negro para oscurecer un poco la mezcla, ya que las líneas o las telarañas del traje de Tobey Maguire pues no es un plateado claro, es un plateado un poquito oscuro, ¿no? Esto ya depende de gustos, hay que ver referencias para poder pintar bien el traje, entonces hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? Mucha paciencia, hay que tomarnos nuestro tiempo para poder pintar correctamente las telarañas del traje de nuestro Spider-Man. Y una vez que terminemos, la verdad es que el resultado es bastante bueno, por lo menos a mí me gustó mucho cómo quedó, pero sí que brilla muchísimo porque yo utilizo de metálico de la marca Brillacolor, ¿ok? Así que brilla bastante. Posteriormente voy a platicarles cómo voy a apagar un poco ese brillo. Vamos a pintar con negro brillante la araña del pecho, y de igual manera vamos a pintar todos los ojos de negro, ¿ok? Todo el centro también para que quede ese negro de base, y una vez seco aplicamos el plateado, ahora sí,
el plata tal cual en los ojos, y ya que quede completamente seco ese plateado. Algunas figuras lo tienen en blanco los ojos, pero a mí me gustaría aplicarle ese plateado para que se parezca más al de la película. Algo así es como ya ha quedado el traje. Bastante difícil las telarañas, me tomó mucho tiempo, pero algo así es como ha quedado, amigos. Yo espero que les haya gustado. La verdad es que pintar telarañas tan finas es bastante complicado. Entonces bueno, una vez terminado el traje, vamos a aplicar una capa generosa de barniz mate en aerosol. Y pues nada, amigos, el resultado sería el siguiente. Y amigos, pues ya pudieron ver el resultado de la figura. La verdad es que a mí me gustó bastante cómo quedó. Espero a ustedes también les haya gustado mucho cómo quedó esta figurita. Y bueno, obviamente a los de Juguetes La M, espero también pues les agrade el resultado de esta piececita. Yo la verdad soy bastante fan de cómo quedó. Todavía me falta, la verdad es que meterme más al mundo de figuras tan pequeñas. Estoy acostumbrado a detalles más amplios, ¿no? Como fue el caso de este Spider-Man de 12 pulgadas que fue pues completamente diferente, pero disfruté muchísimo pintar esta figura y espero a ustedes también les haya gustado. Mi nombre es William Palacios, recuerden por favor suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es William Palacios y nos vemos en un próximo capítulo de Street Play. Hasta luego.